Bienvenidos a tu canal de ciberseguridad en la web. Somos Infosec Artuem. El día de hoy vamos a trabajar con todo lo relacionado al manejo o administración de usuarios en Linux. Vamos a utilizar dos versiones de Linux. El primero con el que vamos a operar es CentOS, como pueden visualizar en la pantalla, y en la segunda pestaña que tenemos vamos a trabajar con Debian. El motivo de esto es porque la administración de los usuarios generalmente se usan la mayoría de los comandos, pero para la parte de Debian se hizo un proceso de la utilización de programas elaborados con Perl para agilizar un poco la creación y administración de los usuarios. Entonces, para dar inicio a este video vamos a comenzar a verificar cuáles son los archivos importantes que debemos de conocer al momento de trabajar con la administración de los usuarios en Linux. Estando como usuarios con privilegios dentro de nuestro equipo, el primer comando que vamos a visualizar es el siguiente. Vamos a ejecutar un cat para ver por pantalla donde se almacena la información de nuestros usuarios creados en el sistema. El archivo principal para esto es el passwd, que se encuentra en la ruta etc. Es decir, vamos a hacer un cat sobre etc /passwd. Como podemos visualizar, aquí tenemos todos los usuarios que están creados en nuestro sistema. La información que nos interesa manipular es el nombre del usuario, que es la primera columna, la X que sigue a esa primera columna, nos va a indicar que ese usuario tiene una contraseña creada en otro archivo que es importante que nosotros manejemos, que es el archivo shadow. Posterior a él nos indica el grupo principal y el grupo secundario. Después, la siguiente columna nos va a informar si tiene una descripción o no. La siguiente columna nos dice cuál va a ser su directorio de trabajo y cuál va a ser la shell que él va a utilizar para trabajar, o en su defecto donde está la configuración inicial del usuario. Entonces, fíjense, como les comentaba, en este archivo nosotros podemos visualizar los usuarios que están creados y la X que nos indica que tienen una contraseña que está alojada en el archivo shadow. ¿Cómo visualizamos el archivo shadow? Escribimos cat /etc /shadow, le damos enter y fíjense que aquí tenemos los usuarios que están creados y las contraseñas. En un próximo video vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la estructura tanto del passwd como del shadow. Lo que les puedo decir ahorita es que con la segunda columna tenemos la referencia del hash que se está utilizando para el cifrado de la contraseña de nuestro dispositivo, de nuestros usuarios que van a manejar el dispositivo. Entonces, fíjense lo que vamos a realizar ahorita. Vamos a limpiar pantalla. Repetimos nuevamente un cat /etc /passwd y vemos la cantidad de usuarios que tenemos creados. Si yo me voy al directorio home, podemos visualizar cuáles son las rutas o los directorios de trabajo de los usuarios que tenemos creados. En este caso, como yo no he creado ningún usuario adicional en el home, en la ruta /home, no debo de tener nada creado. Si hacemos un ls -l de /home, fíjense que no tengo ningún directorio creado. ¿Por qué hago esto? Porque en el momento que ejecutemos el comando para la creación del usuario, vamos a poder de alguna forma visualizar
que sí se cree que él automáticamente con el comando me está creando la ruta del directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces, otro comando que nos permite de alguna forma o nos va a facilitar un poco la visualización o el manejo, por lo menos yo lo uso en la administración de usuario, es el comando wc o word count seguido de la L como opción y ponemos la ruta del archivo que queremos. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir hacer él? Nos va a hacer un conteo de las líneas que tiene ese archivo. ¿Ok? Es decir, que si yo agrego un nuevo usuario, ya yo no tendría 26 líneas, voy a tener 27 líneas cuando él haga el conteo. ¿Ok? Es algo más o menos para que tengan una referencia. Entonces, vamos a usar el primer comando de administración de usuarios para esta versión de CentOS. ¿Ok? Vamos a escribir user at seguido de nuestro nombre de usuario. ¿Ok? Para los efectos del tutorial vamos a colocar prueba y vamos a pulsar enter. Fíjense que ejecutó la acción, no me mostró mensaje de error. Yo limpio pantalla, voy a repetir el comando, ¿ok?, que me permite contar cuántas líneas tengo. Fíjense que ahora tengo 27, anteriormente tenía 26. Le voy a hacer un cat nuevamente al etc barra passwd, le voy a dar enter y ahora fíjense que me aparece un nuevo usuario que se llama prueba, ¿ok?, seguido de la X, y me dice que su grupo principal y el grupo secundario son el grupo 1000, que su directorio de trabajo está ubicado en la ruta /home /prueba y que va a usar una shell predeterminada que es la bin /bash. Si yo ahorita ejecuto un ls -l de /home, fíjense que ahora tengo un directorio creado que le pertenece al usuario prueba, ¿ok?, y que fue creado hace unos momentos. Entonces fíjense que simplemente con colocar el comando lo hicimos. Este es un comando relativamente sencillo, donde no entra la complejidad o qué parámetros nosotros deberíamos manejar. Lo siguiente: yo voy a crear un usuario de la forma que deberíamos de conocer con todas las opciones posibles y vamos a apreciar la diferencia. Yo voy a hacer un user at seguido de que le voy a poner la opción "-m" para que él haga un make o un mkdir del directorio. Le voy a decir que me lo cree en home barra, ok, pero no le voy a poner la ruta, sino que le voy a decir créamelo con su directorio de trabajo. Le voy a decir adicionalmente que quiero que la shell que él vaya a manejar sea la shell predeterminada, la bin /bash. Aquí pudiéramos cambiar la shell que mejor nos parezca para estos usuarios. Quiero que le pongas como un comentario o la descripción que va a ir entre comillas doble. Le voy a decir segundo usuario de prueba, ok, y seguido a esto yo le voy a colocar la opción "-g" para asignarle, "-g" minúscula, para asignarle a un grupo principal, ok. Vamos a ponerle, bueno, que él está asignado al grupo de Postgres. Entonces pongo el "-g" seguido de el número del grupo. En este caso el número principal del grupo principal es 26. Colocamos 26 seguido del nombre de usuario que vamos a crear. Entonces vamos a ponerle que él se va a llamar prueba 2. Le doy enter. Fíjense que no emitió ningún tipo de error. Recordando lo que venimos haciendo, ¿cómo sé si agregó el usuario o no a nuestro listado? Hacemos un wc -l barra etc barra passwd. Fíjense que tenemos 28, es decir que si lo agregó, hacemos un cat del mismo archivo etc barra passwd, ok. Y fíjense que ahora debajo de prueba nos aparece prueba 2, ok.
nos dice que su grupo principal va a ser el 1001, pero que también pertenece al otro grupo, o un grupo secundario, que es el 26, que es el de Postgres. La descripción, que la pusimos con la opción "-c", nos dice que es un usuario, que es nuestro segundo usuario de prueba, y que su estructura o su directorio de trabajo está en el home /prueba 2, y la shell que va a utilizar es la shell bin/bash. Si yo en los actuales momentos ejecuto un ls-l de /home, fíjense que ahora tengo los dos directorios creados como veníamos operando con el archivo anterior, pero me dice que en el grupo principal ese directorio le sirve o está asignado al usuario prueba 2, y como segundo grupo o en la parte de loaders tiene permisología el grupo de Postgres. ¿Ok? Hasta acá es la estructura de lo que tenemos que manejar. Entonces recordemos user add -m para decirle que nos cree el directorio, -s para que se le asigne una shell, -c para colocarle una descripción, y -e minúscula para asignarlo a un grupo de trabajo. ¿Ok? Vamos ahora con la parte de modificación. Si nos basamos en la estructura que venimos manejando del comando, va a ser la siguiente. Siempre vamos a utilizar la palabra user seguido de la acción que vayamos a ejecutar. En este caso vamos a hacer una modificación, entonces user mod. ¿Ok? User mod. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a hacer un user mod, le voy a cambiar al usuario que creé ahorita, que creo que se llama, por error escribí prueba 2, le voy a cambiar la descripción o el comentario. Se manejan las mismas opciones que para el momento de creación. Ponemos "-c", espacio, y le vamos a poner aquí usuario modificado. Usuario modificado. ¿Okay? Pero también quiero modificarle el grupo al cual él pertenece. ¿Cómo lo hacemos? Con "-g" minúscula y escribimos el grupo. Le vamos a poner que pertenece ahora al 1001, es decir, a su grupo original. ¿De qué usuario? El usuario prueba, que lo puse por error, con el número 2. Si le doy enter, me dice que el grupo no existe. ¿Okay? Vamos a revisar entonces, que no está creado, perdón, como grupo dentro del listado de los grupos. ¿Okay? Vamos entonces no sé, vamos a ponerle el grupo 48, que creo que es el que está asociado a Apache. Ok, entonces si ahora hacemos un cat /etc /passwd, fíjense que ahora cambió al grupo 48 y me dice usuario modificado. Es decir, manejamos las mismas opciones, "-g", "-c", "-s", para hacer las modificaciones sobre el grupo, o sea, sobre el usuario. ¿Okay? Ahora vamos con el siguiente comando que nos toca por esta parte, que es la eliminación del usuario. ¿Cómo lo hacemos? La misma estructura, user seguido, ¿okay?, de las 3 primeras letras del comando. ¿Cuál sería en este caso? Delete. ¿Okay? ¿Qué colocamos? La opción "-r" para que borre toda la información, tanto el home como los archivos contenidos dentro del home de ese usuario, es decir, del directorio de trabajo de ese usuario. Si hacemos la opción sobre el usuario prueba 2, si yo le doy enter, debe haberlo ejecutado. Es decir, que si yo hago un ls-l de /home, no debo de tener ese usuario, su directorio de trabajo, es decir, no hay un directorio de trabajo. Si hacemos el conteo de las líneas que tiene el archivo del etc passwd, que nos indica que tiene 27. Voy a ejecutar esto mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el usuario prueba. Es decir, que no debo tener ningún directorio creado en el home, y mi cantidad de líneas sobre el etc passwd ahora debe ser de 26.
fíjense, tengo 26, que son las que están creadas, y si hago un ls-l, no tengo nada en el directorio. ¿Ok? Por esta parte ya trabajamos sin ningún tipo de inconveniente con la versión CentOS. Voy a probar ahora la opción en Debian para que ustedes visualicen la diferencia. ¿Ok? Básicamente, con la opción de Debian vamos a notar las diferencias de lo que estábamos comentando. Fíjense que aquí ahorita ya yo había hecho un cat, o vamos a repetirlo, vamos a limpiar pantalla, vamos a hacer un cat barra etc barra passwd. Ok, tenemos todos estos usuarios, quiero saber cuál es la cantidad de usuarios que tengo, wc-l sobre este archivo, sobre el etc passwd, y me dice que tengo 38 usuarios creados. Ok, vamos ahora a crear un usuario como lo veníamos haciendo en CentOS, y van a notar la diferencia entre los dos comandos que vamos a utilizar. Recordemos que para crear el usuario, como lo hicimos en CentOS, colocamos user seguido de las 3 primeras letras del comando, que es add o agregar. Ok, y yo le voy a colocar el mismo nombre de usuario, prueba. Quiero que me crees un usuario que se llama prueba. Le doy enter, efectivamente lo creó. Si hago el conteo de las líneas, me dice que tengo 39. Basándome en lo que hice, debo de tener mi usuario creado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si yo hago un ls menos l, o mejor dicho, vamos a hacer un cat del etc passwd para que observemos la diferencia. Fíjense que me aparece el usuario prueba creado, me dice cuáles son los grupos que tiene por default, ¿ok? Y me dice que su directorio de trabajo debe ser el home barra prueba, pero no me le creó o no me le está indicando cuál es la shell por defecto que va a utilizar. Es decir, que ya ahí podemos detectar la primera diferencia entre usar user add o add user. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda forma de visualizar que no se creó el directorio de trabajo? Hacemos un ls, vamos a limpiar la pantalla, hacemos un ls-l de barra home, y fíjense que solo tengo soporte, mi usuario se llamaba prueba, es decir, que no lo creo. ¿Ok? Entonces, si yo en esta versión con distribución de Debian quiero hacer una modificación o borrar algo sobre ese usuario, fíjense el error que me va a indicar. Es decir, si yo ejecuto user delete de prueba, ¿ok? Me dice que lo borró. Yo me voy a cat barra etc barra passwd, efectivamente lo borró. No existe a nivel del listado de nuestros usuarios ese usuario que se creó. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ahora quiero crear el usuario todavía usando el comando user add? Debo de hacerlo como lo expliqué en la primera parte. Debo colocar user add, decirle -m para que me cree el directorio, -s para indicarle cuál va a ser la shell por defecto que va a él a utilizar. ¿Okay? Seguido vamos a ponerle -c para colocarle un pequeño comentario, que en este caso sería usuario prueba Debian. Perfecto. Y el usuario se va a llamar prueba. Fíjense que no me genero error. Vuelvo a hacer un cat barra etc barra passwd y tengo el usuario creado. Ya me dice cuál es el home y me aparece cuál va a ser su shell por defecto. Ahora, si yo ejecuto un ls -l del directorio home, fíjense que ahora sí me aparece prueba.
Vamos a eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? User del y escribimos el usuario. ¿Ok? Es decir, lo eliminamos. Bueno, vamos a verificar. Si yo ejecuto un ls-l del directorio home, fíjense que el usuario prueba está. El directorio del usuario prueba está. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a volver a crear. Vamos a repetir el comando. ¿Ok? Me dice que el directorio ya existe. Ah, ok, el directorio ya existe. Vamos a revisar en el cat barra etc barra passwd. Ok, fíjense que lo creamos. Y ahora lo voy a borrar de la forma correcta o de la forma con recursividad para que me elimine tanto el directorio como los archivos que él tiene. Hacemos un userdel menos r de quién, del usuario prueba. Le damos enter, me indica que no fue encontrado el bar mail barra prueba, el spool que le estaba buscando, pero si yo coloco el ls-l de barra home, ¿qué va a suceder? Que ya no tengo prueba creada. ¿Por qué mostré todo este procedimiento que tiene que ver exactamente con el de CentOS? Porque la mayoría de las versiones de Linux podemos trabajar con estos comandos user add, user mod y user delete. Pero en el caso de Debian, para facilitar el trabajo, se decidió utilizar un llamado a los binarios, que se utilizan en la mayoría de las distribuciones, que es el user add, pero en un programa realizado interno. Es decir, que yo ahorita no voy a usar el user add, sino que voy a colocar add user. Y fíjense lo siguiente: después de el add user voy a poner prueba, un usuario que se llama prueba. Él genera todo lo que nosotros escribimos, y me pide de una vez que le coloque la contraseña. La contraseña se la vamos a colocar. Vamos a escribir la contraseña. Me pide el nombre completo del usuario prueba. Usuario prueba. Si tengo un número telefónico de contacto, se lo coloco, tanto de habitación como de trabajo. Me dice que sí es correcta la información, le voy a decir que sí. Hacemos un clear, le voy a hacer un cat barra etc barra passwd. Tengo a prueba creada y fíjense que lo generó completamente, como que estuviésemos o pudiéramos asociarlos con los wizards para instalación de software. Nos hace simplemente las preguntas, respondemos sí o no, colocamos la información, siguiente, y él lo generó. Si yo hago un ls-l de barra home, fíjense que tengo el usuario prueba. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Si van a trabajar con versiones que su kernel sea en Debian, pueden utilizar por comodidad el comando add user. En las otras versiones diferentes a Debian, les recomiendo, para que manejen el estándar de todas las distribuciones, que usen los comandos que vimos en la primera parte del video. O sea, que si queremos crear un usuario, vamos a utilizar user add, con sus distintas opciones. Si quiero modificar el usuario, voy a utilizar user mod con sus distintas opciones. Y si quiero eliminar el usuario, user del. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos encontraremos en un próximo video del canal InfoSec Artuel, tu canal de ciberseguridad en la web. Que tengan un buen día.